Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión en un nuevo año aquí en su programa Criterios. Y desde ya, feliz 2023 a todos ustedes, amigos y amigas televidentes, que no se pierden su programa Criterios, y esperamos que lo hayan pasado de la mejor manera posible, que haya compartido con sus familias, que haya comido riquísimo, y desde luego que les deseamos que este año sea el mejor para ustedes. Y como siempre aquí en Criterios tenemos esos análisis, tenemos esos temas que dialogar. Por supuesto, el tema del medio ambiente no es diferente, y es que nosotros queremos hacer una recapitulación de todo lo sucedido en 2022 respecto a este tema. Es decir, si estamos hablando de cambio climático, ¿qué tanto avanzó? ¿Será que alguien hizo algo o muchísimas personas hicieron algo para intentar frenarlo? O aún peor, para que esta situación se agravara. ¿Qué fue lo que pasó a nivel local centroamericano con respecto a la mina Cerro Blanco? ¿Se pudo detener? ¿Qué tanto nos afectó? ¿Cómo El Salvador afrontó la situación de las lluvias? Bueno, eso y más hay que dialogarlo en este primer programa del año 2023 con el doctor Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches y feliz año para usted. No, buenas noches y feliz año para usted, y también que sea un año de muchos éxitos, ¿verdad? Para usted. Muchísimas gracias, y de igual manera le deseamos muchísimo éxito a usted y también a CESTA y a todos los amigos que nos sintonizan desde las diferentes partes del mundo. Vamos a entrar en materia. Cambio climático. ¿Se pudo reducir levemente? Porque hay personas que dicen, no, mire, lo que pasa es que esta situación ya no tiene retroceso. Se puede neutralizar, pero no tiene retroceso. Pero a fin de cuentas, ¿sí se hizo algo para frenarlo? ¿O es que la situación continúa empeorando? Por favor, doctor. Mire, con esto del clima es importante verlo históricamente, ¿va? Porque el clima está cambiando. De pronto ahorita viene una gran tormenta, o de pronto hay frío, hay calor. Entonces hay que verlo históricamente. Mire, desde 1750, que es cuando el ser humano comenzó a emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, que son los que calientan el planeta. Desde esa época hasta ahí por 1920, la temperatura oscilaba. O sea, subía, bajaba, alrededor más o menos de 13.6 grados centígrados, más o menos. En 1920, la temperatura se fue fuera de control. La temperatura promedio del planeta, hasta allá por 1940, subió 0.3 grados centígrados. A todos los gases de efecto invernadero. Es que mire, cuando el ser humano emite gases, es como cuando usted agarra una botellita, digamos, de plástico y la inclina, ¿verdad? Entonces la botellita oscila y se regresa. Pero cuando usted cruza un umbral, la botellita se va fuera de control, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasó, que oscilaba la temperatura hasta ahí por 1920, pero del 20 al 40 se fue fuera de control y subió 0.3 grados. Pero la humanidad continuó emitiendo gases de efecto invernadero y la temperatura volvió a oscilar entre 1940 y 1980. Oscilaba, ¿verdad?, alrededor de 13.9 grados centígrados. Pero en 1980 comenzó otra vez y va fuera de control. Ahorita estamos nosotros en un cambio climático de fuera de control. Estamos llegando como a 14.8 grados centígrados a nivel promedio planetario y vamos para arriba. Y no sabemos cuándo va a parar. ¿La situación es irreversible, doctor? Mire, es que vamos fuera de control, es que ese es el punto, ¿verdad? Y nosotros seguimos emitiendo. Entonces, aquí hay dos posibilidades. Una, o se estabiliza alguna temperatura, póngale 15 grados, 15.2, qué sé yo, o se estabiliza otra temperatura mucho más alta. Yo le voy a decir lo que pasó en Venus. En Venus, los gases como el metano se salió y la temperatura llegó a estabilizarse.
solo que se estabilizó a 490 grados centígrados. Eso es lo que pasó en Venus. Claro, no tiene lo mismo que pasar en nuestro planeta, ¿verdad? Obviamente. Pero vamos para arriba, que ese es el problema, vamos fuera de control. Entonces, cuando va fuera de control, ¿qué quiere decir? Cada vez vamos a tener impactos más graves. Ese es el problema. ¿Qué ha pasado en este año último, que acaba de terminar? ¿Qué ha pasado? Miren. Las lluvias en buena parte de, digamos, nuestro país y lugares en la misma zona geográfica destruyeron cosechas, varias cosechas. Allá en la parte norte del planeta, la sequía, porque es que el agua ahí está. Lo que pasa es que el agua a veces viene para un lado, a veces va para el otro, pero ahí, estando el océano, estando el sol, estando las nubes, agua hay. Lo que pasa es que no como era antes. Entonces se generan grandes inundaciones en unas partes, grandes sequías en otras. Las sequías en la parte norte del planeta destruyeron muchas cosechas. Dos cosas. Tres, el costo, aquí en El Salvador, por ejemplo, yo conozco gente que nos ha dicho, yo antes tenía una manzana donde cultivaba y hoy no pude comprar y solo cultivé media manzana. Entonces, ¿qué significa? Menos producto alimenticio. ¿Qué va a significar? Miren, yo creo que este año que comienza vamos a tener una grave crisis alimentaria a nivel planetario. ¿Qué quiere decir? Se va a ir para arriba los precios de los alimentos. No hay suficiente alimento. Bueno, a eso agréguele que hay una guerra ya en Europa. Eso quería preguntarle, si la situación no tenía más que ver con cómo se puso el ambiente allá en Europa entre Rusia y Ucrania, más que directamente con la parte medioambiental. Claro, el cambio climático influye sí o sí, pero eso lo empeora, ¿no? No, claro, bueno, el conflicto no es entre Rusia y Ucrania, el conflicto es entre Rusia y la OTAN, que es otra cosa, en territorio ucraniano, que son los pobres ucranianos los que están tocando pagar el costo más alto, ¿verdad? Después Rusia, después Europa, pero es entre la OTAN, ¿verdad? Que la OTAN quiere ponerle los misiles en las narices a Putin, ese es el problema fundamental. Entonces, esa guerra obviamente va a afectar las cosechas. Entonces, mire, yo sí creo que vamos a tener grave crisis alimentaria a nivel planetario. Y eso es serio, porque, mire, hay zonas en África donde están al borde de un colapso ambiental terrible. O sea, estamos hablando de miles, si no millones de personas en riesgo de fallecer causa del hambre, morir de hambre. Bueno, pues esto se va a hacer más fuerte este año. Eso para comenzar, ¿verdad? Digamos, como quien dice, en el plano general, el ambiente que tenemos, ¿verdad? Que nos amenaza una grave crisis alimentaria. Agregándole a eso, está que vamos a tener comportamientos extremos del clima cada vez más fuertes. Vamos a tener más sequías en algunas partes, más inundaciones en otras. Como les dije, vamos a tener un cambio climático fuera de control. Ahora, ¿qué hemos hecho? Miren, acaba de realizarse la última conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿verdad? Allá en Egipto. ¿Qué se logró? Después de discutir mucho, que los gobiernos reconocieran que los países más vulnerables han sufrido daños, entonces hay que disponer de dinero para esos daños. Pues sí, es un buen acuerdo. Ojalá que se lleve la realidad, ese es el problema. Pero mire, el asunto está en que no estamos deteniendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Deberíamos de llegar a cero cuanto antes, 20 años, digamos, ¿verdad? A cero emisiones, a tratar de producir nuestra energía, utilizar energía sin estar consumiendo más combustibles fósiles. Esto nos puede llevar a la destrucción de la humanidad. En ese camino vamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La codicia de las grandes corporaciones, ahí está. Vender petróleo genera plata. Y todo lo que el petróleo logra, ¿verdad? La industria automovilística, la industria del acero y toda la industria, hasta la industria de los celulares, entonces eso genera plata. Entonces, ¿Cuál es el estimado de tiempo que le queda al petróleo como recurso no renovable? Es decir, en algún momento se tiene que acabar. Sí, mire, es que ahí está, el problema es hasta dónde podemos nosotros seguir extrayendo. Porque vaya, le voy a poner un ejemplo.
Si tenemos tecnología para sacar petróleo digamos, que esté a 2 kilómetros de profundidad, entonces ¿qué significa? Que lo que está más allá de 2 kilómetros es como que no existiera. Pero si de pronto la ingeniería se vuelve más efectiva y puede llegar hasta 3 kilómetros, entonces están aumentando los recursos. Por eso a veces cuando usted ve los libros, dicen, los recursos van aumentando. Claro, van aumentando porque la tecnología los puede aprovechar. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, vaya, igual con cualquier otro, con el agua, ¿verdad? Si yo puedo sacar agua a 50 metros, pues tengo agua, pero digamos que hay agua, imagínense un reservorio a 100 metros, es como que no hubiera si no puedo. Pero si yo desarrollo tecnología para sacarla, entonces digo, han aumentado las reservas de agua o de petróleo, es lo mismo. Y es lo que está pasando, que combustibles fósiles hay bastante, pero no solo eso. El petróleo no es el más importante. El más importante en el sentido que es el que... Comercial. Sí, comercialmente, junto con el carbón. Carbón hay mucho más que petróleo. Gas natural hay bastante también. Y hay otros que cada vez, digamos, combustibles fósiles más jóvenes, como esquistos bituminosos, que la tecnología los va aprovechando cada vez más. ¿Y son peores que los tradicionales? Son más contaminantes, es que ese es el punto. Emiten más gases de efecto invernadero. Fíjese que a nivel planetario hay más emisiones por causa del carbono que por causa del petróleo, a pesar de que consume un poco más de petróleo que carbón, ¿verdad? O sea, está el carbón aumentando cada vez más su incidencia, ¿verdad? Llega a ser a veces un poquito más, un poquito menos, igual que el petróleo. Sí, claro. Pero sabe, mire, es que a nivel planetario hay otras cosas graves también que comercialmente no se discuten, ¿verdad? Como por ejemplo hidratos de metano que hay en las capas donde hay las capas tectónicas se juntan. Hidratos de metano en cantidades industriales, mucho más que lo que hay de carbón, de petróleo, de gas natural. ¿Y cuál es el problema? Que se están desestabilizando con todo el incremento de temperatura, y si eso se llega a salir, ahí es la destrucción de todo lo que es la vida. Okay. Entendido, doctor. Hay que seguir ampliando, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Así que no nos cambie, porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos en el resumen de el cambio climático en el año 2022. Y realmente el doctor Ricardo Navarro, presidente de CESTA, ya estaba comentando que la situación realmente sí empeoró, pero que puede ser muchísimo peor para este año si realmente nosotros no hacemos algo. Y si seguimos consumiendo de una manera abrumadora los recursos que nos está proveyendo la tierra como tal. Otra de las situaciones quizás importantes es que pueda que en el mismo permafrost, claro, sigan habiendo gases de efecto invernadero muchísimo peores. Ya se habla incluso de reservas muy fuertes de metano que podrían ser muchísimo peores en caso que los polos se sigan descongelando. Doctor. Sí, mire, eso que usted menciona con el permafrost, que son todos esos suelos congelados que hay. El asunto es que no solo se está liberando metano ni dióxido de carbono, también hay virus, que es otro problema serio. Virus que han estado congelados ahí, quién sabe por cuántos miles de años, para lo cual los seres vivos
incluyendo los animalitos, no estamos Y acostumbrados. entiéndase que los virus no son considerados como seres vivos. No, es que bueno, hay discusión en eso, ¿va? No, pero yo me refiero que eso, por ejemplo, animales de la zona, ¿verdad? No están acostumbrados a esos virus, entonces esos van a tener un impacto negativo fuerte. Bueno, los seres humanos igual. Bueno, lo que ha pasado con el COVID, cosas como esas vamos a tener más, producto de todo lo que es el de hielo allá en el permafrost, ¿verdad? Pero mire, eso y lo que está ahí abajo en las zonas donde están las placas tectónicas, que son los hidratos de metano, esas son bombas de tiempo. Y el problema es que la humanidad, o sea, a nivel global, no estamos haciendo lo necesario para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, la codicia de seguir consumiendo, seguir produciendo para ganar más dinero es lo que prevalece. Entonces, así como vamos a resolver el problema, pues no lo vamos a resolver. Nosotros lo que el llamado desarrollo nos está llevando es a la destrucción de la civilización. Es una cuestión de décadas. ¿Verdad? Vamos a tener cualquier rato un colapso terrible. Mire, hay cosas como esta. Allá en la Antártida hay un glacial que le llaman Fuaites, que es un glaciar que tiene un tamaño de 230,000 kilómetros cuadrados, igual que Guatemala, Honduras y El Salvador. Juntos. Ese glaciar. Bueno, pues ese glaciar está mostrando vulnerabilidad, inestabilidad. ¿Qué pasa si eso se quiebra y se tira al mar? Como cuando usted agarra un pedacito de hielo, ¿verdad? Y lo mete así en su vasito, se va a derramar el agua, ¿no es cierto? Bueno, calculan los científicos que si ese glaciar se llega a desprender, el nivel del mar en el planeta va a subir entre medio metro y 3,5 metros. ¿Se imagina lo que significaría que el mar suba 2 metros el nivel del mar? ¿Se imagina lo que significa? La libertad desaparece. Así de fácil. No solo libertad, pero digo la libertad porque es el lugar más cercano que tenemos aquí en San Salvador, ¿verdad? Incluso naciones, por ejemplo, entiéndase de esta nación que está en Oceanía llamada Tuvalu, que realmente tiene una campaña que se llama Rescatemos Tuvalu, porque ya ha comenzado a perder territorio, entiéndase que es una isla. Sí, Tuvalu va a desaparecer, mire, cualquier ratito vamos a tener que borrar ¿cómo se llama? Las banderas, porque ahí a veces hay unos pósteres con todas las banderas. La bandera de Tuvalu van a tener que borrarla. Verá, Tuvalu va a desaparecer pronto. Bueno, imagínese usted el impacto que va a tener en lugares como Holanda. Vea que hay lugares en Holanda que están a nivel del mar y otros un poquito más abajo todavía y han puesto ahí diques para mantener el mar tranquilo. ¿Qué va a pasar si eso sube un par de metros? Y eso, el problema es que no solo es que ese glaciar va a aumentar el nivel del mar y ya estuvo, es que va a desestabilizar a glaciares vecinos. Mire, ahí en la Antártida hay cantidades de hielo industriales inmensas, suficientes para elevar el nivel del mar hasta 50 metros, algunos dicen hasta 60 metros, ¿verdad? O sea, estamos hablando nosotros de situaciones verdaderamente catastróficas, pues, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque seguimos nosotros en el mismo proceso de desarrollo, porque estamos viendo economía, ¿verdad? Grandes ganancias por todos lados. Cada semana hay un nuevo millonario que sale. Hoy ha salido un señor de Francia, que es el millonario más grande. Antes estaba Elon Musk, ¿se acuerda? Los días de Bill Gates, eso ya es historia antigua, por así decirlo. ¿Por qué? O sea, el sistema económico continúa produciendo y produciendo sin estar dándose cuenta que estamos volviendo al planeta más vulnerable, vulnerable para nosotros, ¿me entiendes? Porque, claro, una destrucción de la humanidad, algunos animales van a quedar y peces y qué sé yo, y va a ser otro tipo de civilización, a lo mejor. Acuérdese usted que hace millones de años el planeta estaba lleno de animales como dinosaurios y cosas de esas, ¿verdad? No habían seres humanos, según se cree, ¿verdad? No habían. Y ahí pasaron millones y millones y millones de años, mucho más que lo que hemos pasado los homínidos, sí, claro. O sea, el Homo sapiens y otros homos que habían por ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos nosotros logrando? Generar condiciones que hacen cada vez más difícil la vida nuestra. Eso es lo que estamos logrando, ¿verdad? O sea, el sistema económico nos está llevando a eso, pero no recapacitamos.
Ya deberíamos de comenzar a pensar y decir, miren, calmémonos un poco en el uso de los recursos. Miren, ¿qué están diciendo los científicos? Entre otras cosas, un cambio ambiental abrupto no puede descartarse. Es que ese va a ser el problema. Cualquier rato, de una semana a la otra, vamos a ver la diferencia. Ahí vamos entonces va a ser un caos a nivel planetario. ¿Y quiénes van a dominar? Los que tengan más poder económico, poder militar, esos son los que van a dominar el planeta, ¿verdad? Cuando esto nosotros lo pudiéramos evitar, si nos damos cuenta y tomamos las medidas necesarias para que nuestra utilización de los recursos no ponga en peligro la estabilidad. Okay. Pero mire, vamos al caso de El Salvador, fíjese bien. Aquí en El Salvador hay zonas que han sido declarados vulnerables o zonas donde usted puede actuar con construcciones y mucho más, ¿verdad? Donde usted puede urbanizar. Hay otras que son zonas protegidas, en fin. Allá en la Unión había unas zonas que tenían cierta protección ambiental. Se le ocurre al gobierno hacer un aeropuerto. ¿Y qué hicieron entonces? Cambiaron la ley. Aguanta. Cambiaron la ley. Donde decían, aquí no se puede construir, hoy dicen, aquí sí se puede construir. Aquí en Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, están haciendo lo mismo. Zonas donde antes no se podía construir, urbanizar, ¿verdad? Ahora sí se puede. Entonces, si no se trata de cambiar la ley. Se trata que donde no se puede, no se puede. Donde sí se puede, sí se puede. ¿Pero por qué? Porque les interesa más lo que ellos entienden como desarrollo económico, ¿verdad? Posibilidades de generar, allá con el aeropuerto, allá en la Unión quieren generar fuentes de trabajo y desarrollo y que van a venir inversionistas. Mire, a nivel planetario tenemos luchas en todos los países para reducir el flujo de aviones, todo lo que es el transporte. ¿Por qué? Genera grandes impactos ambientales. La idea es tratar de reducir eso. Ese es el mensaje a nivel planetario. Inclusive hay lugares donde, creo que en Europa están tratando de desarrollar unos lugares donde cuando se puede ir por tren, se prohíbe que un avión vaya de un lugar a otro. Tratar de reducir el transporte aéreo más por el transporte terrestre. Pero el transporte terrestre es menos dañino que el transporte aéreo, ¿verdad? A nivel de kilómetros recorridos, digamos, ¿verdad? Entonces, eso se está haciendo. ¿Y aquí qué queremos hacer? Otro aeropuerto, habráse visto. O sea, eso es lo que pasa. O sea, este ejemplo es uno de miles de ejemplos en todo el planeta, de cosas que estamos haciendo que no son convenientes. Pero la gente no piensa. A mí me sorprende que la gente no tenga capacidad de pensar un poquito, de ver más allá de la nariz. No tiene capacidad. Entonces, claro, estamos recibiendo los impactos y cada vez más fuertes, ¿verdad? Están cuestionando la existencia de la humanidad. Desde luego. Volvemos con el análisis del cambio climático, la situación climática general del año 2022 tras nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a Gracias por continuar con nosotros en este resumen medioambiental del año 2022. A ver, algo que llamaba muchísimo la atención, que mencionaba el doctor Ricardo Navarro, es que, como tal, el Homo sapiens sapiens es, como tal, el homínido que ha venido a gastarse los recursos naturales. Pero tras de cámaras también se hablaba de qué tan brutal ha podido ser el ser humano, que también ha extinguido a otros de su misma línea evolutiva. Por ejemplo, los neandertales. Y en ese sentido se puede ver la capacidad de impacto que ha tenido el ser humano en el mundo. Doctor, por favor.
Mire, eso es sumamente interesante, ¿verdad? Yo creo que es demasiada arrogancia que nos llamemos Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Sapiens viene de sapiencia, sabiduría. Nosotros estamos destruyendo nuestro hábitat. Más que Homo sapiens, sería más correcto que nos llamáramos Homo idiotis, porque eso es lo que estamos haciendo, nos estamos destruyendo. Pero ya que usted habló de los diferentes homínidos, mire, hace un par de millones de años, bueno, si nos vamos un poquito más atrás, hace unos 6 millones de años, ahí comienza a separarse en diferentes líneas evolutivas, Sí, claro. lo que llegó a los Homo sapiens, a los homínidos, y lo que llegó a los simios, en particular el chimpancé. Nosotros con el chimpancé tenemos más cercanía genética, 98%, según entiendo. 98%, que el chimpancé con el gorila. O sea, el chimpancé está más lejos del gorila que de nosotros. Imagínese usted. Nosotros los vemos iguales, pero los vemos simios, animales, monos. Pero el chimpancé está más cerca de nosotros que del gorila. Va. Hace unos 2 millones de años habían varios homínidos. Estaba el Homo erectus, ahí por Asia. Estaba el Homo denisovans, allá por lo que es Unión Soviética. Estaba el Homo floresiensis, ahí por Tailandia. El Homo soloensis, ahí por Filipinas, y varios. De pronto, y habían otros, ¿verdad? Y a veces, hace unos meses atrás, encontraron otra nueva característica. Sí. Bueno, sale el Homo sapiens, ¿verdad? ¿Qué hizo el Homo sapiens? Destruyó a todos los otros homos. Imagínense usted. Acabó con todos los demás. Hoy solo todos nos quedamos como Homo sapiens. Y de vez en cuando por ahí se encuentran, yo leí hace poco que en unos encontraron vestigios del Homo denisovans. O sea, algunos cruces hubieron, ¿verdad? Pero fueron destruidos. Y que fíjese que eso es lo que pasa. Los seres humanos llevamos un gen de violencia. Terrible, un gen de violencia. En todo actuamos violentamente. Mire, el ejemplo más claro, Fernando, el transporte. Vaya usted manejando cuando hay un poco de tráfico y maneje un poquito despacito. Mire, no pasa un minuto, le han pegado un insulto, ¿o no es cierto? ¿Verdad? Le han pegado un insulto. ¿Y por qué, pues? Si usted a lo mejor tiene un problema en su vehículo o haga una cosa que, ¿verdad? Salga de la línea un poquito, otro insulto. Ahí usted ve cómo el ser humano está lleno de violencia. ¿Verdad? Mire, si usted analiza algunos textos religiosos como la Biblia, por ejemplo, ¿qué encuentra usted? Sale el supuesto Adán, Eva, tienen 2 hijos y uno mata al otro. Imagínese usted. O sea, en todo ese tipo de violencia, actuamos violentamente contra el ser humano, actuamos violentamente contra la naturaleza. Ahora, lo que sería interesante averiguar es, bueno, ¿y por qué es que somos tan violentos? ¿De dónde nos viene esa violencia? ¿Verdad? Hay varias formas de entenderlo. A mí me da la impresión que los seres humanos, el Homo sapiens, ¿verdad? Para hablar de las características, pues, fue una creación a propósito de los diferentes homínidos, porque habían muchos homínidos y de pronto sale el sapiens. Eso fue artificialmente creado. ¿Verdad? Si usted analiza la Biblia, ahí hablan de el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué ciencia? ¿Por qué no dice el árbol del bien y del mal? Había una estructura científica. Y ahí sale que un actor, que le llaman la serpiente, hizo comer, ¿verdad?, la fruta, pues, ¿verdad?, la manzana, que la Biblia no dice manzana, pero bueno, decimos que es manzana, ¿verdad? Que lo hizo comer y de pronto los ojos le fueron abiertos, que creo yo, artificialmente le generaron un nivel mayor de inteligencia a una raza de homínidos y salió el Homo sapiens. Pero ¿sabe qué pasa cuando usted transmite un gen que no es propio de la especie, que ha sido evolutivamente? Usted genera un desorden, un desorden. Por ejemplo, yo he visto zanahorias que han tratado de mejorarles el sabor dulce y le han puesto genes de remolacha y lo han logrado genéticamente, ¿verdad?
transgénicos. No es lo mismo que las guayabas que usted hace como unos 15, 20 años usted las guayabas, o sea, eran pequeñas y eran muy dulces, pero ahora las ve de grandes campos, pero las guayabas son enormes. No, correcto. Es que Son, todo eso... son transgénicos también. Sí, correcto. Pero lo que yo he visto es que logran lo que tienen, pero de pronto yo he visto zanahorias que la parte de arriba, donde están las hojitas esas, ¿verdad? Mucho más largas. Eso no se había esperado. ¿Qué hace usted cuando usted hace un artículo? ¿Qué logra usted, quiero decir, cuando hace un artículo transgénico? Primero, destruye proteínas. 2, genera nuevas proteínas tóxicas. 3, genera todo un desbalance, ¿verdad?, de funcionamiento del cuerpo. Y 4, genera alergénicos que le dan alergia. Bueno, ¿qué creo yo que nos pasó al ser humano? Nos volvieron inteligentes, los ojos nos fueron abiertos y nos volvieron violentos. Ese fue el problema. La inteligencia como objetivo y como impacto no deseado, la violencia. Porque el ser humano ha sido siempre la historia de la violencia. Todavía estamos violentos. Mire, vea usted cuánto gastamos cada día en el planeta en armas. ¿Sabe cuánto gastamos? Cada día, no cada año. El año pasado gastamos 5.200 millones de dólares diarios en armas. Diarios, no al año, diario. Eso lo puede usted chequear. ¿Sabe dónde lo pueden chequear? Para los amigos y amigas que nos escuchan. Busquen CEPRI, S-E-P-R-I. Eso es un instituto que por décadas, un instituto sueco, que por décadas ha venido estudiando eso. Aguanta usted. Estamos en el siglo de las luces, ¿verdad? Los grandes pensadores, las Naciones Unidas, ¿verdad? Todos ahí nos ponemos sacos y muy elegantes y todo. ¿Y qué hacemos, pues? ¿Prepararnos para matarnos? Vea usted lo que está pasando allá en Europa. La OTAN le quiere poner los misiles en la nariz a Putin. Putin dice que no, y ahí está. Eso puede desencadenar una guerra atómica. ¿Me entiende? Las profecías dicen que viene una guerra atómica, ¿verdad? Una guerra nuclear fuerte. Pero ¿y por qué no detenemos eso, pues? ¿Por qué no somos capaces de vivir en paz? Imagínese usted. ¿Verdad? No somos capaces. Entonces yo creo eso. Nosotros llevamos el gen de la violencia, que lo mostramos destruyendo el hábitat nuestro. O sea, ¿cómo entiende usted que echamos venenos al aire y después lo respiramos? ¿Cómo entiende usted que echamos venenos al agua y después la bebemos? ¿Cómo entiende usted que emitimos cosas allá al aire que calientan el planeta, que nos generan grandes inundaciones y grandes sequías? ¿Cree usted que es correcto que nos llamemos Homo sapiens? Eso es demasiado arrogante. Homo idiotis, ese es el nombre que debería darle a los homínidos que somos nosotros. Estamos destruyendo el hábitat a todo nivel. Mire, una de las cosas últimas que se ha habido mucha discusión, que por cierto las Naciones Unidas ya inició un proceso. Yo tuve la oportunidad de participar en la primera reunión allá en Uruguay hace unas semanas atrás. Mire, el plástico. Todo el planeta está contaminado con plástico. ¿Y el plástico qué hace? Le destruye a uno las neuronas. Para producir el plástico no solo es combustible fósil, le cuento, un 1% lleva tóxicos. Que usted logra que el plástico sea más transparente o de color rosado, color azul, más resistente, más maleable, cualquier característica. ¿Y qué hacen esos tóxicos? Metales pesados, uno de ellos, bisfenol A, de acetona, quiere decir, ¿va? Eso, que logra destruir anomalías neuroconductuales. ¿Y qué puede hacer uno con la cabeza dañada por anomalías neuroconductuales? ¿Qué hace uno con la cabeza deteriorada? Meterse en política, porque es lo único que puede uno hacer con la cabeza deteriorada, no hay otra cosa. Entonces, claro, por eso vemos el descalabro aquí a nivel planetario. Es que la realidad, tenemos descalabro a nivel planetario aquí en El Salvador. Ponga el canal 78 y ahí me va a contar usted cuando oiga esas discusiones, por Dios santo. Eso pasa en todo el mundo. ¿Producto de qué? Que nosotros no entendemos, ¿verdad?, que debemos de ser capaces de poder manejar ese gen de la violencia que tenemos y tratar de vivir en armonía. Si yo lo que quisiera es vivir en armonía con el ambiente, ¿me entiende? Quisiera tener fruta, granos nutritivos y cada vez más contaminados. El agua que bebemos, mire, esta agua tiene plástico
aunque usted ahorita tiene vidrio, pero tiene plástico. Y el agua es el principal conductor del plástico. Hay partículas, micropartículas que se meten en el plástico. Mire, los científicos calculan, eso usted lo puede encontrar en internet fácilmente. Si usted pone consumo humano de plástico, ahí sale. Calculan los científicos, estos son científicos australianos que muestran los datos, que cada semana nosotros consumimos 5 gramos de plástico. El equivalente de una tarjeta de crédito. Cada semana, no cada año, cada semana. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir así, pues? ¿Verdad? Desde luego, no se ¿Cómo puede. vamos a vivir? Mire, nosotros hemos propuesto a la Asamblea Legislativa que prohíba la producción de plásticos desechables. ¿Cree usted que lo logramos convencer? La directiva de la Asamblea tiene esa propuesta, ahí se quedó con ellos. ¿No entienden ellos eso? Están hablando de cero basura, habráse visto. No es cierto eso. ¿Por qué no detienen la producción de plástico desechable? No les cabe en la cabeza eso. Bueno, momento de nuestra siguiente pausa. No nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Otra de las situaciones más relevantes que sucedió en el año 2022 fue la modificación de la Ley de Medio Ambiente y sobre todo de las multas tanto para las personas que tiran hasta 2 kilogramos de basura como para aquellas empresas que botan toneladas. Doctor, ¿esto realmente fue algo positivo, fue correcto, fue bueno? Mire, ¿O fue algo que no fue acertado o algo que tiene deficiencias? No, mire, tratar de limpiar el país es una cosa buena, obviamente, va. Pero fíjese la ley, yo no sé si eran 2 libras que decían o 2 kilogramos, que le ponían $20 si eran menos y $1,500 si eran más. No, 2 libras creo que eran. Creo que eran 2 libras, va. Y años de cárcel, creo que hasta 5 o 6 años de cárcel. ¿Qué significa eso? Cada policía tiene que andar con una balanza. ¿Cómo sabe usted si fueron 2 libras o 2.1? Cada policía tiene que andar con una balanza. Si no, ¿cómo? Y otra cosa, ¿qué entiende usted por basura? Si yo agarro una cosa, tierra, yo digo, no, eso no es basura, es tierra, mire, sí, pero ahí va un poco de plástico. Bueno, pero quite el plástico. O sea, es que hay que buscarle otro mecanismo, usted. Hay que buscarle otro mecanismo. Mire, hay una gran campaña del actual gobierno diciendo cero basura. Eso no se llama, no debería llamarse cero basura. ¿Qué están haciendo? Agarrando la basura de un lado y llevándola a otro. ¿Ah? Eso es transferencia de basura. Es lo que están haciendo. Claro, está bien limpiar Santa Cruz Michapa, por supuesto. Está bien limpiar Soyapango, por supuesto que está bien. Está bien limpiar allá el lago en Potonico, ¿verdad? Todo eso está bien. Ahora, ¿y dónde van a llevar esa basura? ¿Ah? ¿Dónde? Esa es la pregunta que no responden, obviamente. Cero basura. No. Queremos llegar a cero basura. Primero, evitemos el plástico desechable. Porque ese problema del Cerrón Grande allá en Potonico se va a dar todos los años, todos los meses. ¿Por qué? Porque arriba están tirando plástico. Entonces, si nosotros reducimos el plástico desechable, eso va a bajar. No va a evitarlo totalmente, pero va a bajar bastante. ¿Por qué la Asamblea no es eso? ¿Por qué? No entiendo yo. Ya debería de ver cómo discute eso para evitar el plástico desechable, ¿no es cierto? Va. Primero. Segundo, todo lo que es orgánico, por ejemplo, los desechos de guineo, hortalizas, todas esas cosas, podemos y debemos convertirlos en abono. Ahí estamos hablando de un 70% de lo que se genera como desechos sólidos. Si usted junta eso con el plástico, fácilmente hay 80%. Eso es bastante. No hemos evitado todo el problema, pero ya es bastante. Si logramos reciclar
el metal, el vidrio, el papel y el cartón, estamos leyendo a un 90%. Mire, de tener un problema a reducirlo al 10%, hemos dado un gran avance. Y después podemos pensar en otras cosas, ¿va? Por ejemplo, mire, esta cosa no sabemos qué hacer. ¿Quién la produce? ¿Para qué la produce, señor? Si usted la quiere producir, usted tiene que decirnos cómo reciclar eso. O sea, eso se llama cero basura. Ir a quitar la basura de Soyapango, lo cual está bien, eso no se llama cero basura. Eso es transferencia de basura para otro lado. ¿Sabe lo que quieren hacer ahora los mercaderes de la basura? Mides y ellos, y otros. Están proponiéndole a los alcaldes del COAMS darle fuego a la basura. Eso es peor, ¿no? Claro que es peor. Pero eso está... Mire, no solo eso. 15 alcaldías allá en Santana ya han hecho un acuerdo con Mides para darle fuego a la basura. Eso es un crimen. ¿Cómo es posible que el Ministerio del Ambiente no ponga el grito en el cielo? Yo creo que el señor ministro no entiende estas cosas. Porque si las entendiera, actuara. No las entiende. No las entiende. No sabe el señor que al quemar plástico estamos generando las sustancias más tóxicas de la naturaleza. Dioxinas, furanos y otra serie de cosas. ¿Verdad? Eso es sumamente peligroso. 15 alcaldías en Santana ya han hecho un acuerdo con Mides. Eso es un crimen. Eso va a matar gente. Va a matar más gente que el estado de excepción, le cuento. No, ciertamente. ¿Y cómo es que no detienen eso? ¿Cómo es que no detienen? ¿Por qué no se pronuncia el ministro del Ambiente? Mire, pero fíjese usted, cuando nosotros propusimos que había que prohibir los plásticos desechables, que dijo el ministro del Ambiente, dijo, es que si prohibimos eso, entonces ya vamos a encontrar botellas de vidrio desechadas. Europa ya lo prohibió. ¿Hay botellas de vidrio por ahí? No hay. ¿Por qué? El plástico, las botellitas de agua, ¿verdad? El precio internacional es, si usted quiere $1, que le paguen $1 por eso, tiene que conseguir 1000 botellas plásticas. ¿Y dónde las va a guardar usted 1000 botellas plásticas, por Dios? Para que le den $1. Nadie hace eso. Entonces las botan. O sea, la gente muy consciente agarra sus botellitas y las lleva a algún lugar donde las reciclan, ¿verdad? Eso, la gente muy consciente. A nivel planetario se recicla el 8% del plástico. Se incinera el 12, el 20. El otro 80 es lo que usted ve en lugares como Potonico. Ese es el punto. Pero el ministro del Ambiente dijo que si prohibimos, que eso no es la solución, porque entonces van a haber botellas de vidrio por allá. Él no sabe lo que está hablando. No sabe lo que está hablando. Mire, estos señores que han hecho el acuerdo entre las 15 alcaldías de Santana y el Mides, han dicho ellos que tienen el aval del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud. Yo no creo que eso sea cierto. Si eso es cierto, ¿qué muestra? Que estos dos ministros no saben lo que están haciendo. Eso muestra. Entonces yo no creo que eso sea cierto. Creo que son sinvergüenzadas de los mercaderes de la basura, creo yo. Habría que preguntarle. Pero lo que pasa es que no se pronuncian esta gente, no detienen estas cosas. Mire, esto nos está destruyendo. El manejo de la basura aquí en El Salvador está destruyendo a nuestro país, le cuento, entre otras cosas. Hay muchas cosas que nos están destruyendo, pero es una de más. Entonces creo que ahí deberían actuar las autoridades. Ok, entonces, en resumen, esta acción que emitida por la Asamblea Legislativa no está bien hecha a su criterio. No, ciertamente que no, eso podía mejorarse, pero es que no escuchan opiniones usted, uno les trata de ayudar. Nosotros hemos preparado una pieza de correspondencia de una ley para prohibir en 2 años, hemos puesto, los plásticos de un solo uso. Y la Junta Directiva de la Asamblea no pasa esa ley a discusión, no la ha pasado. Y así como pues. Imagínense, con este aeropuerto que quieren hacer allá en la Unión, la señora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa dijo, ese es corredor seco, dijo, y por lo tanto no va a haber impacto ambiental. Aguanta usted. Como es corredor seco, no va a haber impacto ambiental. ¿Por qué es corredor seco? Porque llueve menos, ¿verdad? Bueno, no va a haber impacto ambiental. Eso lo dijo la señora, por Dios. Ve, así como vamos a vivir, pues.
¿Cómo esperamos tener un país que vaya progresando con gente así, por Dios? Sí. ¿Verdad? Bueno, momento de nuestra última pausa. No nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Otra de las situaciones importantes que acontecieron en el año 2022 fue la controversia por la mina Cerro Blanco de Guatemala. Y bueno, muchos dirán, sí, pero si está en Guatemala, ¿qué tiene que ver con nosotros? El problema es que los desechos van a parar al lago de Huija. Es decir, están en peligro alrededor de 30.000 personas, porque se entiende que en esas aguas, en esos desechos, incluso van elementos como el arsénico, altamente perjudicial. Su evaluación, doctor. Claro. Mira, acuérdate que del lago de Huija hay un lago que llega también a Lempa. O sea, eso va a terminar en el agua que anda, ahora va a ser la ASA, distribuye a la gente. ¿Me entiendes? O sea, vamos a salir varias personas que consumimos esa agua, vamos a salir contaminados. Fíjese que estas son las cosas donde, como les digo, si nosotros fuéramos Homo sapiens, ¿verdad?, deberíamos de discutir, ¿verdad?, así abiertamente, porque habría que hablar en Guatemala y decirle, miren señores, quieren ustedes hacer una mina a cielo abierto, porque entiendo que la mina antes era subterránea, ¿va? A cielo abierto, cualquier error que pueda haber, que errores técnicos en cualquier parte, va a traer una gran cantidad de descargas, ¿verdad?, al lago ya salvadoreño, que una parte queda por allá todavía, ¿va? Pero eso nos va a contaminar, entonces eso debería de manejarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los minerales tienen plata, los metales tienen plata, eso es todo. De nuevo, el sistema económico es lo que nos está destruyendo. Pero fíjese que ahí hay dos cosas, ¿va?, porque hay que decirlo. La contaminación que genera Holcim, con esto que le estaba hablando yo de las 15 alcaldías de Santana que han hecho el acuerdo con Holcim, eso va a contaminar a la población de Metapán y a la población de Guatemala. O sea, ahí están las cosas viceversa. Los dos nos estamos contaminando. ¿Están parejos? Claro. Pues sí, pero no se trata de que vamos a contaminar a los guatemaltecos solo porque ellos nos contaminan a nosotros. No, mejor sería que no nos contaminemos ninguno de los dos. Entonces creo que acá el presidente lo que debería hacer es una iniciativa diplomática con la señora canciller, ¿verdad?, para que fuera a hablar allá con su par en Guatemala para tratar de detener estas dos cosas. Tratar de detener la Cerro Blanco allá en Guatemala, tratar de detener la quema de plásticos, porque queman plásticos, queman desechables ahí en Holcim. El año pasado, le cuento, El Salvador importó 13 millones de kilogramos de basura plástica. ¿Y qué hacemos con la basura plástica? Para darle fuego. ¿Y qué empresa puede darle fuego a la basura plástica en cantidades astronómicas? Holcim. Es la única que hay, ¿verdad? Holcim. Sí. ¿Y cómo es posible que las autoridades no actúen? Deberían actuar, ¿verdad? ¿Qué se hacen esos plásticos, esa basura? Imaginen, nosotros en El Salvador importando basura. ¿Será que no producimos basura nosotros para como que necesitamos importar basura? Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades no actúen aquí, pues? Las autoridades deberían actuar. ¿Qué se hace con esa basura? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce
con esa basura plástica. En el gobierno anterior me acuerdo que había una transmisión de mensajes en línea de los niveles de contaminación que se generaban ahí en Holcim, creo que iban directamente al Ministerio del Ambiente. Pero yo me enteré por ahí que habían días donde se arruinaba el circuito. Entonces les decían, de Holcim decían, mire, fíjate, vamos a pasar 2 o 3 días reparando esto, así que no les puedo mandar datos. ¿Para qué? 3 días de vacación. ¿De vacación de qué? De contaminar. Sí. Ahora, yo no sé cómo estará ahora, ¿verdad? No sé hasta dónde llega el Ministerio del Ambiente investigando estas cosas, pero tiene que investigarlo, eso sí. El Ministerio de Salud también, porque es la salud de la gente. Si aquí nosotros, ¿me entiendes? Cada día estamos más enfermos, cada día se muere gente joven, ¿verdad? Gente joven, ¿por qué tanta contaminación? Así es. Doctor, realmente esperamos que este 2023 las cosas mejoren, que se pueda hacer mejores acciones, que hayamos aprendido muchísimo del año 2022 y podamos ejecutar esas reformas, esas mejoras en este año 2023. Y por supuesto queremos agradecerle como siempre por haber aceptado nuestra invitación, doctor. No, gracias a usted, Fernando, y realmente yo esperaría que este 2023 tomemos las cosas en serio. Aquí estamos hablando de la vida de nosotros como población, como raza humana. Ojalá reflexionemos a nivel nacional e internacional. Cada vez se ven más cerca los jinetes del apocalipsis, le cuento. Bueno, pero esperamos retrasar esos jinetes. Esperamos, sí. Bueno. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, no importa el año, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.